esto. ¿Quieres este? No, es que tiene las piernas muy largas. Me subo. Buenas noches. Se abre la sesión. Señoras, señores, queridos amigos, muy queridos alumnos, terminamos hoy el ciclo de conferencias El Teatro Español del siglo XVIII con la conferencia que va a dictar don Lucrecio Pérez Blanco, un español de Toledo, dramaturgo en Nueva España, Eusebio Vela, 1688-1737. Don Lucrecio Pérez Blanco es licenciado en Filología Hispánica, en la primera promoción de Filología Hispánica, con premio extraordinario. Es también doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, con premio extraordinario. Tiene una docena de libros muy interesantes, todos ellos de literatura hispanoamericana, y destacaría entre ellos, pues, la poesía de Alfonsín Storni. Ha hecho también varias ediciones. Los estudios de don Lucrecio, pues, giran todos ellos, en un principio, sobre la poesía femenina, pero más tarde, pues, abarcó toda la poesía hispanoamericana, desde el Renacimiento hasta las vanguardias. Últimamente trabaja también el teatro hispanoamericano y todavía más recientemente, pues, la cuestión de las perspectivas literarias hispanoamericanas. Sus publicaciones, pues, están en las principales revistas internacionales de la materia. Tendrá unos 100 artículos, bueno, pasará de 100 artículos los que tenga don Lucrecio, publicados en esas revistas internacionales, y es también un excelente poeta. Esto lo sabemos los amigos. Ha escrito 6 libros de poesía, es un excelente sonetista. Sus poesías, pues, están, aparte de los libros, están distraídas en otras 50 revistas aproximadamente de poesía, tanto española como extranjera. En el mundo editorial ha sido el director de La Ciudad de Dios, de la revista La Ciudad de Dios, una de las más prestigiosas que existen en el país. Ha sido también secretario de Anales de Literatura Hispanoamericana. Pertenece al Consejo de Redacción de Discursos de la Universidad de Oklahoma. Ha sido contratado en diversas ocasiones por entidades culturales estadounidenses, la Universidad de Auburn, la Universidad de Alabama, el Monterey Institute, etcétera, etcétera. En fin, lleva dando clases, pues, 31 años en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchos alumnos, algún discípulo ya, y naturalmente, pues, vamos ahora a escuchar a don Lucrecio Pérez Blanco, que nos va a hablar de este dramaturgo toledano que aterrizó en Nueva España, y a ver qué pasa en el Teatro de Nueva España con este dramaturgo español. Cuando usted quiera. Muchas gracias, don Amancio, por esta laudatoria. Muchas gracias, María. Te agradezco la presencia, pues, con toda el alma. Y muchas gracias a todos por venir a escucharme. Y con esto comienzo la disertación sobre este dramaturgo español de Toledo, en Nueva España, Eusebio Vela. Tenemos la certeza de que las primeras representaciones teatrales en México se deben a los misioneros, que llegaron no muchos años después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Estos, aprovechando la inclinación de los indios a sus danzas y espectáculos, en los que había gérmenes de lo teatral europeo,
del teatro usaron para la enseñanza religiosa y adoctrinamiento de la fe cristiana. Y tenemos la certeza de que las representaciones teatrales engancharon a los indios, y de tal modo que si el primer escenario fueron las iglesias, éstas dieron paso a lugares abiertos. Y así, solo habían pasado 12 años de la toma de Tenochtitlán, 1521, cuando el primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, censuraba la realización de las danzas indígenas en las conmemoraciones religiosas y las representaciones teatrales dentro de los templos. Prueba clara de la existencia, junto a un teatro de piezas originales o adaptadas, en español o náhuatl, manejado por los misioneros para la evangelización, prueba, digo, de otro teatro nacido para divertir a una minoría exigua, los originarios de la península y criollos, a quienes el monopolio del poder y la riqueza, especialmente en las fiestas, les permitía una vida de ocio y ambiciones. Bernardo de Balbuena, que como nadie de sus contemporáneos sufrió placeramente el embrujo de la gran ciudad azteca, lo que le llevó a cantarla en su obra Grandeza Mexicana, publicada en 1604, lo expresó en 3 versos. Fiesta y comedias nuevas cada día, de varios entremeses y primores, gusto, entretenimiento y alegría. Para la historia de la literatura ha quedado como prueba de la existencia de un teatro religioso en el siglo XVI, como lo saben algunos de los que están aquí, el testimonio de Fray Toribio de Benavente, Motolinía por gusto de los indios. Las obras del autor mexicano nacido en la península, Fernán González de Eslava, Coloquios espirituales y sacramentales. La obra de esposorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana del sacerdote Juan Pérez Ramírez, primer escritor teatral nacido en México, y el testimonio del padre Bello Bustamante, fraile Agustino él, quien cuando en 1610 publica la obra religiosa de González de Eslava, promete para más adelante la publicación de su obra profana. Digamos, pues, que en la segunda mitad del siglo XVI, si se hace caso a las escasas noticias que han llegado hasta nosotros, hubo un abundante teatro religioso, ciertamente de escaso o nulo valor teatral, destinado a criollos y a los nacidos en la península, además de comedias profanas traídas estas de aquella. Este gusto y entusiasmo lleva a don Francisco de León a fundar en el Virreinato de Nueva España la Casa de Comedias, donde se dan representaciones desde 1597, y antes, a los religiosos hipólitos, las cédulas del hospital datan de 1553, a instalar en la proximidad del cementerio del Real Hospital de Naturales el teatro que, administrado como el hospital por ellos mismos, se puede tener como el primero de México y que para los hipólitos constituía una de sus rentas más pingües. Este mismo gusto y entusiasmo lleva a que hacia 1602 el virrey Luis de Velasco autorice la construcción del Corral de la Comedia Vieja, cuyas entradas iban a parar a los fondos del Hospital de San Andrés. Lleva a que en 1616 la actriz María del Castillo abriera el Corral del Mesón Blanco, y lleva a que el actor y empresario Alonso de Ávila abra en 1626 el corral que llevó su nombre. En 1673, con la Juana Inés de las Comedias, Los empeños de una casa y Amores más laberinto, y de los autos El divino Narciso, El cetro de José y San Manegildo, ya en el claustro La gran poetisa, funcionaba en México otro teatro dentro del Hospital Real con una compañía dramática estable. Nada de extraño tiene, pues, que Balbuena escribiera lo dicho arriba. En 1688 nace Eusebio Vela, no en México como se creía, sino en la ciudad que se mira en el Tajo, nuestra ciudad de Toledo, y él será uno de los valores nacionales dentro de la historia del teatro mexicano, porque está escrito
como actor y autor del primer tercio del siglo XVIII, sostuvo en medio de cortedades y de sacrificios el gusto por el teatro durante más de 20 años. De Eusebio Vela se han preocupado Jefferson Riedspiel, Francisco Monterde y Armando de María y Campos. Antes lo había hecho Eduardo Macedo y Abreu, nieto de Francisco Abreu, propietario y empresario de los teatros Nacional, Iturbide y Abreu. Eduardo Macedo y Abreu publicó de julio a noviembre de 1918 en el semanario Mefistófeles varias notas sacadas de expedientes del Archivo General de la Nación que fueron tenidas en cuenta por Armando de María Campos en su libro sobre nuestro autor, Andanzas y picardías de Eusebio Vela, autor y comediante mexicano del siglo XVIII. Y todos los que se han preocupado por Eusebio Vela, incluido Francisco Pimentel, que habla de Eusebio Vela como nacido en Nueva España, lo han hecho teniendo presente los datos ofrecidos por el bibliófilo mexicano José Mariano Beristain y Sousa, autor de la muy importante y meritísima obra en 3 volúmenes, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, publicada en México entre los años 1816 y 1821. En esta obra el bibliófilo mexicano recoge 14 de los títulos que salieron de la pluma del toledano afincado en México. El menor Máximo San Francisco, el asturiano en las Indias, por engañarse, amar a su semejante, las constantes españolas, con agravios loco y con celos cuerdo, por los peligros de amor conseguir la mayor dicha, el amor excede al arte. Si el amor excede al arte ni amor a la prudencia, la conquista de México en 3 partes, el apostolado en Indias, el héroe mayor del mundo, la pérdida de España por una mujer, el amor más bien premiado entre traición y cautela. Como ha quedado dicho, Eusebio Vela nació no en Nueva España, como escribe Pimentel, sino en nuestro Toledo, en los reinos de Castilla, el año 1688. Fueron sus padres, don Juan Vela y doña Ángela García, ambos vecinos de Toledo, y como más de una vez el toledano alude a parientes y amigos de los círculos teatrales de España, puede pensarse que perteneció a una familia de actores. Aquí en Madrid, a principios del siglo XVIII, trabaja en las tablas y se casó con la que fue su primera esposa, Tomasa Mange, de cuya unión nació un varón, Pedro, a quien Eusebio sobrevivió. Alejandro Monzón Gutiérrez, actor él, en 1727 atribuía a Eusebio Vela 14 años de ejercicio en este reino, y el mismo Eusebio Vela, dirigiéndose en 1730 al virrey, le hace saber que a tiempo de 18 años se halla en la compañía de dicho Coliseo. En atención a estos datos, podemos fijar como fecha aproximada de su ingreso en la compañía del Coliseo de México, junto con su hermano José, la fecha de 1713. Hombre, pues, del teatro, cuando se desplaza a México a sus 25 años, es posible suponer que conociera la obra de Lope, quien, muerto 53 años antes de nacer él, seguía siendo esa obra la referencia para todos los dramaturgos hispanos, y la obra de los que fallecen en esa década, como Guillén de Castro, Pérez Montalbán y Ruiz de Alarcón, la obra de los que se van de este mundo en la década siguiente, como Mira de Amezcua, Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla y Tirso de Molina, la de Jerónimo de Cáncer y Velasco, Álvaro Cubillo de Aragón, Agustín Moreto, Jerónimo de Cuéllar, Pedro Calderón de la Barca, Antonio Coello y Ochoa, Antonio Solís, Juan Bautista Diamante, Juan de Matos Fragoso, Francisco Antonio Vances, Juan de la Hoz y Mota, Antonio Zamora, José Cañizares, etcétera, etcétera. Ese año de 1713, en que llega él a México, se le dio el cargo de administrador del Hospital Real a un tal Agustín de Vidarte, quien conocía desde antes a Eusebio. Parece que hasta le había prestado dinero para los gastos de su matrimonio. Así que parece posible que con Vidarte se fuera a México nuestro Eusebio Vela. Nada sabemos de sus actividades durante los 2 primeros años de su residencia en Nueva España, mas por un contrato fechado un 16 de marzo de 1716, conocemos que Eusebio y su hermano José
se comprometen a desempeñar las partes de primer galán y gracioso en días festivos, lunes y jueves, durante la temporada siguiente, y José a dirigir los ensayos de comedias y entremeses con un sueldo anual de 3.000 pesos. Su labor debió ser del agrado del empresario Juan Apelo Corbulacho, quien no solo les distinguió con unas relaciones cordiales, sino que cuando el tal Apelo, al ser el mejor postor, consiguió en arrendamiento el Coliseo, se lo traspasó a los Vela, quienes firmaron como arrendatarios para la temporada que se iniciaba con la Pascua, con una renta de 3.000 pesos pagaderos trimestralmente y por adelantado. Un 23 de marzo, pues, Eusebio Vela se convertía en empresario. Y aquí empezará el calvario del actor empresario Eusebio Vela, porque para responder del arrendamiento debió acudir a préstamos que garantizaba con el montante de las entradas, con la venta de dulces, helados y otros artículos que no daban para cubrir la deuda de 1.500 pesos. Por lo que en cierto momento se le embargó el salario y lo que le respetaron apenas le servía para vivir. No le abandonarán los problemas económicos, como tampoco los relacionados con los actores mexicanos. Según Vela, de poca aplicación al oficio, causa por ello de las pérdidas y que le mueven a escribir a sus parientes de Madrid, a quienes pide le busquen personas de reconocida competencia y que estén dispuestos a ir a México. No le irá bien en el aspecto económico, pero al parecer todo lo contrario a su fama de actor, autor y empresario. En el mes de diciembre de 1729 se representó la obra escrita por Eusebio con el título de El amor excede a el arte, y en diciembre de 1730 la titulada Si amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia. El año 1732 se representó en el Palacio del Virrey la obra Duelos de ingenio y fortuna, obra también de Vela, y ese mismo año se puede leer en la Gaceta de México el siguiente texto que habla por sí solo del prestigio de nuestro autor. Está para imprimirse la comedia intitulada El menor Máximo San Francisco, representada en el Coliseo de esta corte el día 4 del corriente mes de junio, y otros muchos, y discurrida por el célebre ingenio de don Eusebio Vela, autor y arrendatario del mismo Coliseo, como lo son así mismo el Asturiano en las Indias, etcétera, las obras que hemos citado antes. A finales del año 1736, una epidemia de viruela asoló la capital. Al parecer es la que causó su muerte un 19 de abril de 1737, asistido por su esposa, su segunda esposa, Mariana Tecla de Escoto y Estensoro, con la que había contraído matrimonio en 1723, y asistido también por Diego Domingo Núñez y por los frailes hermanos de la Caridad Antonio Úbeda e Ignacio de Tor. La crítica ha dicho de Eusebio Vela, así Pimentel, quien da los 14 títulos ya señalados, que aparece como nuestro autor dramaturgo más importante del siglo XVIII. Nació, sigue diciendo él, en Nueva España, y de él Beristáin de Sousa hace el siguiente juicio. Poeta dramático que, si no es igual a los Lope y Calderón, es seguramente superior a los Montalbanes y Moretos en la decencia de las jocosidades. Escribió Vela las siguientes comedias, que no hemos logrado leer, a pesar de haberse impreso la mayor parte. Enrique Olavarría y Ferrari, 1895, hace mención de Vela, y teniendo en cuenta las palabras de Beristáin, con este está de acuerdo en lo de la superioridad de Vela ante los Montalbanes, pero no cree que esté por encima de los Moretos. Y Luis González Obregón afirma: este Eusebio Vela fue, a no dudarlo, el autor dramático más importante del siglo XVIII, en México, claro. En cuanto a la obra de Vela, la Gaceta de México daba en 1732 como de Vela
y para ser publicadas de inmediato en nombre de las 14 obras que hemos citado antes. Mas, ¿son estas todas y solo las obras que escribió Eusebio Vela? Parece que escribió alguna más, como Celos aún del aire matan, que según la Gaceta de México se representó desde el 19 de diciembre de 1728 durante 3 noches consecutivas, y el Menor Máximo San Francisco, estrenada en el Coliseo el 4 de junio de 1733, pero son 13 de las 14 ya citadas las que, por basarse en la afirmación de la Gaceta de que estaban próximas a ser publicadas, Beristain de Sousa da como de Eusebio Vela y publicadas entre 1733 y 1815, siguiendo el mismo orden de la Gaceta de México y añadiendo a los anteriores el título de El amor más bien premiado entre traición y cautela. Y estas 14, a las que hemos de añadir Duelos de ingenio y fortuna, que como indiqué arriba se representó en el Palacio del Virrey el año 1732, y El alba y el sol, anunciada al cierre de la representación de La pérdida de España, son a las que hoy los estudiosos del toledano hemos de referirnos como obras salidas de la pluma de Vela, aunque no podamos apostar por la publicación de las mismas, ya que nosotros hoy solo conocemos publicadas 3 de las 14 o 16, y esto gracias a Jefferson Rhys Spiel y Francisco Monterde. El silencio sobre Vela y sus obras por parte tanto del bibliófilo León, autor de una bibliografía mexicana del siglo XVIII, publicada en México en 1902, como de Medina, autor de la imprenta en México 1539-1821, y publicada esta obra en Santiago de Chile entre los años 1907 y 1912, dio pie a que los estudiosos del tema, sin sentir la curiosidad de buscar en otras fuentes, dieran por hecho que ninguna de ellas había sido publicada y que los originales de las mismas habrían desaparecido. Hoy, sin embargo, gracias a Barrera, autor del Catálogo del Teatro Antiguo Español, Madrid, 1860, sabemos que en la biblioteca de Osuna, en la fecha que él escribe, había 2 manuscritos de comedias, Apostolado en las Indias y Martirio de un cacique, y Si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, títulos que se corresponden con los de la lista de Beristain de Sousa. Y hoy también sabemos que estos 2 manuscritos pasaron a la Biblioteca Nacional de Madrid y que Paz y Media, en su catálogo de las piezas de teatro de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1899, afirma que la escritura de los mismos pertenecen al siglo XVIII. Teniendo presentes estos datos y que los nombres de los autores que aparecen en la primera página del segundo manuscrito coinciden con los que en 1730 actuaban en el Coliseo de México, se puede pensar que puede ser el manuscrito original de Vela que se usó en la primera representación. Jefferson Rhys Spiel descubrió, y le dejó dicho en una nota de 5 páginas, en la Revista de Estudios Hispánicos número 1, 1928, páginas 268 a las 273, que el catálogo de manuscritos del Museo Británico registraba una comedia nueva, La pérdida de España, de don Eusebio Vela, obra en 3 actos con una escritura más antigua, la del primer y segundo acto, que la del tercero, que por una nota en la hoja 59 sabemos se copió en Zaragoza a 29 de abril del año 1775. Así que hoy, sabiendo que al menos fueron 14 las obras que salieron de la pluma de Vela, o 16, si pensamos que suyas eran las ya citadas, Duelos de ingenio y fortuna y El alba y el sol, que fue anunciada, como he dicho, al auditorio que acababa de presenciar la representación de La pérdida de España, y que estaban preparadas para la publicación, solo tenemos conocimiento de los textos de las 2 que de la Biblioteca de Osuna pasaron a la Nacional de Madrid y la del Museo Británico, esto es,
apostolado de las Indias y martirio de un cacique, si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia y la pérdida de España. 3 obras en verso que no tienen relación ninguna entre sí, pues si la primera, teniendo como base la labor misionera realizada por los franciscanos, se centra en la conversión de los indios paganos naturales de México, la segunda juega escénicamente con la figura de Telémaco y la tercera revive la leyenda de Don Rodrigo. Y son las 3 cuyos textos fueron llevados a la prensa en edición de 1948 en México por Jefferson Riedesville y Francisco Monterde. 3 obras que, si tenemos como punto de referencia la obra de Vance, Teatro de los pasados y presentes siglos, pertenecerían a las comedias que él llama de fábrica por llevar algún particular intento que probar en el suceso, y sus personajes son reyes, príncipes, generales, duques, etc. ¿Cómo llegaron a la península estos manuscritos? No hay certeza alguna. Puede valernos la hipótesis de que, habiendo sido Vidarte, al parecer, el dueño de las copias de las comedias representadas antes de 1731, cuando regresó a la península, trajo esas copias consigo. Llegaran como llegaren, el caso es que hoy conocemos esos 3 manuscritos. Tenemos publicados ya los textos de esas obras y nos sirven como muestra de las comedias con las que se gustaba divertir México en las primeras décadas del siglo XVIII. Y nos sirven para pesar y medir el teatro de vela y describir a qué normas se ajustó para la composición de las mismas. La obra Apostolado en las Indias y Martirio de un cacique, pienso que por el hecho de presentar personajes y acontecimientos de la antigua historia de México, es única. Personajes españoles e indios, 16 en total, históricos unos y producto de la imaginación del autor de la comedia otros, se mezclan para lograr el acto escénico. Los personajes españoles, a excepción del gracioso Mendrugo, todos son personajes que figuran en la historia de México en el siglo XVI, pero no desempeñarán en la comedia el mismo papel que en la historia. Un ejemplo. En la obra del historiador Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, 1596, se nombra de aquel periodo a un tal Fray Antonio Ortiz, pero no fue, como aparece en la comedia, uno de los franciscanos que llegaron en 1524. En cuanto a los personajes indios, unos, como los padres del niño que Fray Martín volvió a la vida, y Cogual e Itlizúchil, son personajes que Vela se saca de la cabeza. Otros, como Xochipapalol, Cristóbal, Mioazóchil o Azotencal, pertenecen a la historia y tienen en la comedia el mismo papel que en ella. Combinación, pues, de realidad e imaginación en el listado de personajes para, sirviéndose del romance, redondillas, versos asonantados, silvas pareadas, cuartetas asonantadas, sestina de versos asonantados de 6 y 7 sílabas, quintilla, silva, canto, soneto y endecasílabos pareados, representar sobre el escenario la siguiente historia. Cortés, acompañado por un tal Alonso de Estrada y un tal Martín de Calahorra, oficiales de su entera confianza, se desplazan a Tlaxcala para recibir a 12 misioneros franciscanos que, enviados desde la península y bajo la obediencia de Fray Martín de Valencia, llegan para convertir al cristianismo a los indios. Pretendiendo que los franciscanos comiencen su labor de inmediato y en las condiciones más favorables, le comunica a Xotencal, principal cacique de Tlaxcala, la llegada de los misioneros, y confesándole que su deseo es que inicien la labor de cristianar lo más pronto posible, le ordena que reúna a los indios. Xotencal, exteriormente cristiano, pero internamente hostil a Cortés y al cristianismo, obedece la orden reuniendo a los indios, quienes, cuando llegan los misioneros, los reciben con todo el fervor y entusiasmo. Por obra de su predicación y de varios milagros que se le atribuyen, Fray Martín de Valencia consigue gran número de conversos entre los indios, contando entre ellos, y como más devoto, con el hijo de Xotencal, quien al ser bautizado recibe el nombre de Cristóbal, y contando también con Mioazóchil,
madre del joven Cristóbal. Azotencal, que sigue fiel a su religión y hostil a la nueva, conspirando contra los españoles, urde un plan para destruirlos, y su hijo Cristóbal, como su padre persiste en seguir fiel a la religión indígena y en conservar en su casa las imágenes de los dioses indios, las destruye y coloca en el lugar de estas la imagen de la Virgen María. Irritado Azotencal por este hecho e incitado por otra esposa suya, Xochipapaló, que celosa de Cristóbal y de la madre de éste, busca que sea su hijo el que pase a ser el favorecido, intenta castigar a Cristóbal, pero al ir a hacerlo, dos ángeles lo protegen. Mas no por eso Azotencal desiste. Con el fin de destruir a los cristianos, reúne a sus vasallos, a su hijo Cristóbal lo quita de la escuela de Fray Martín y trata por todos los medios, exhortaciones, castigos, etc., de que Cristóbal renuncie a su fe cristiana. Al no conseguirlo, lo quema vivo. Al conocer Cortés, por boca de la madre de Cristóbal, que ha huido del lado de Azotencal, tan inhumano acto, y enterado por medio de Itrizúchil, un indio sinceramente convertido, del plan de Azotencal para destruir a los españoles, Cortés se prepara para la defensa. En la batalla, librada tanto sobre tierra como sobre barcas en un lago, al principio los indios aparecen victoriosos, pues aparece un monstruo que combate a su favor. Pero viniendo caballero en un corcel en auxilio de los españoles Santiago, el triunfo al final se decanta hacia el lado de Cortés, quien captura y ejecuta a Azotencal y entrega en matrimonio al indio Itrizúchil en pago a su fidelidad a la madre de Cristóbal. En la comedia en verso, que se conoce con el título de Si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, los 15 personajes y la música, apoyándose en silvas, romances, versos de 7 o 6 sílabas para el canto, silvas pareadas, redondillas, décimas y versos populares y de canto, quieren representar las aventuras de Telémaco en la isla de Caliso, en cuyas costas ha naufragado el héroe con su mentor y demás compañeros. Telémaco se encuentra con Caliso, a quien relata sus penalidades, y ésta se enamora de él. Cupido, disfrazado de pastorcillo, hace que Telémaco se enamore de la ninfa Eucaris, lo que complica sobremanera todo el asunto, pues las dos mujeres celosas recurrirán a sutiles argucias para conseguir el corazón de Telémaco. Argucias que se desvanecen ante el sabio consejo del mentor, que es la diosa Minerva disfrazada. Y así, aunque Caliso, no dándose por vencida, llame en su ayuda a Cupido y a Plutón, Telémaco y sus compañeros logran, embarcándose, librarse de Caliso. Un final que ha servido para el mensaje virtuoso que queda expresado en el mismo título. Un consejo prudente es superior al amor y a la astucia. En la tercera obra, por título La pérdida de España, tragedia en verso, si tenemos en cuenta lo que, siguiendo a Aristóteles, tiene por tal en su poética Ignacio Luzán, si tenemos en cuenta esto, digo, los 19 personajes, usando de redondillas, silvas pareadas y especialmente del romance, que es el que se impone en el texto, escenifican la conocida y famosa leyenda del rey godo don Rodrigo. Y así, sobre el escenario, el espectador va contemplando el desarrollo de la leyenda histórica. Rodrigo, rey de España, soltero aún, encomienda al conde don Julián una misión ante los moros. Conoce en ese momento a Florinda, hija de don Julián, de la que se enamora y a la que promete convertirla en su esposa, y contra su voluntad, según confesión de esta su padre, con la ayuda de las criadas, de ella abusa, aprovechando el momento en que se está bañando. No cumpliendo Rodrigo con su promesa, ya que se casa con la princesa mora Eliata, Florinda, ultrajada en su honor y celosa, huye de la corte y busca a su padre, el conde don Julián, a quien le confiesa su afrenta. El conde, en venganza, entrega a España a los moros. Con la esperanza de encontrar oro, que le proporcione los medios con los que hacer frente a los moros, Rodrigo entra en un palacio encantado de Toledo,
donde en lugar del oro que busca, se encuentra con el anuncio del triste fin que le espera, y ya anunciado antes por una anciana. Derrotadas sus tropas, Rodrigo, vestido con las ropas de un pastor con el que se ha encontrado en su vida, desaparece, y Florinda, que durante un tiempo solo ha pensado en la venganza, siente cierto remordimiento por el hecho, y al percibir las consecuencias que su traición acarreará a España y a la cristiandad, se retira a las montañas. Tuvo sus fuentes en las que se apoyó Eusebio Vela. Así, no se puede negar que la fuente de su obra Apostolado en las Indias o Martirio de un cacique es la historia, aunque alterada en sus detalles a capricho del autor. Concretamente, esas fuentes históricas son plurales: Motolinía, Mendieta, Torquemada y Betancur en lo esencial. Consignan los hechos que se escenifican, si bien ciertos detalles señala la Mendieta como la fuente más probable, porque si bien su obra, como la de Motolinía, estaba aún en manuscrito, existía una copia de ella en la biblioteca del convento de San Francisco, situado muy cerca del teatro donde actuaba Vela. Vela, pues, no tenía que esforzarse demasiado para amigarse con la obra de Mendieta y con su contenido. Los misioneros franciscanos pasaron por Tlaxcala, pero no fueron recibidos por Cortés hasta que el 23 de junio de 1524 llegaron a la capital. Azotencal, del que hablan los cronistas como Azotencal, era un cacique de Tlaxcala, y Vela lo hace moverse en su comedia, ajustándose completamente a la conducta con la que está retratado en los relatos de los cronistas: Mendieta, Motolinía, Betancur, Torquemada. Del milagro, resurrección del niño indio que muere en el camino cuando los padres lo llevaban a Fray Martín para que lo bautizara, solo Mendieta, entre todos los demás cronistas, habla de él. El martirio de Cristóbal está testificado por este cronista, pero no en 1524 como se pudiera deducir del texto dramático, sino 2 años más tarde. Los 4 cronistas citados hablan todos de la madre de Cristóbal, mas solo Motolinía y Betancur la llaman por ese nombre. Mientras el papel que Vela hace desempeñar a Xochipapalot se ajusta a los hechos tal como los presentan los cronistas, sin embargo, Itrizúchil, nombre de gran señor azteca, hay que tenerlo como invención del toledano, pues ninguno de los 4 cronistas lo menciona. Como por invento de Vela hay que tener la batalla entre los españoles e indios, que le pudo venir sugerida por algún relato de la que libró Cortés en el lago de Texcoco. Tampoco se ajusta Vela a la verdad histórica en lo que se refiere a la condena a muerte de Azotencal, pues según los cronistas, esa sentencia no la firmó Cortés, sino Martín de Calahorra. Historia e imaginación, invención, pues mezcladas, base de esta comedia. Para la comedia, si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, podemos tener por seguro que la fuente de inspiración para el toledano tuvo que ser la obra del moralista, literato y teólogo francés Fenelón, Las aventuras de Telémaco, traducida a todos los idiomas y reimpresa innumerables veces, y que tiene como punto de partida la Odisea. En su tercera obra, La pérdida de España, tragedia en verso, Vela se aprovecha de los principales elementos, aunque pasados por el tamiz de su fantasía, de la leyenda del rey godo Don Rodrigo. Mas, ¿de qué versión de la historia sacó el tema que escenifica sobre las tablas? Hoy por hoy no hay respuesta cierta. Podría tenerse por seguro que Vela conocía la obra de Lope titulada El último godo, pero no es la de Vela, como alguien podría imaginarse, una imitación de la de Lope. Nos lo prueban las muchas diferencias que hay entre una y otra, tanto en el tema como en el tratamiento. Si tenemos presente la perorata que suelta don Rodrigo, nada menos que en 200 versos, nosotros podríamos pensar en la crónica de Alfonso III, en la que hay una acerba denostación a Bitiza que pudo servirle de fuente para esta perorata. En esa perorata él condena a Bitiza.
Para lo demás, el toledano pudo haber leído el relato novelesco de la leyenda en la obra que escribió Pedro de Corral, Crónica Sarracina. Sin embargo, parece que la influencia directa puede deberse a la también ficticia obra Verdadera Historia del Rey Don Rodrigo, escrita por Miguel de Luna, singularmente en estos puntos concretos: la visita al Palacio Encantado de Toledo, que no se encuentra en el drama de Lope, el encuentro de Rodrigo después de la derrota sufrida con el pastor con quien intercambia la ropa para poder huir, y el matrimonio con Mahometo de la reina mora Elíata después de la desaparición de Rodrigo. El abandono de Sancho por parte de Florinda cuando ésta se enamora de Rodrigo, hecho vivido en la escena, parece ser un invento del propio Vela. Tanto Riedespil y Francisco Monterde como de María y Campos piensan que las tres comedias que han llegado a nosotros, en ninguna de ellas hay algo que la distinga de las escritas en el mismo siglo XVIII. Y bien mirado, nuestro toledano, hombre a caballo entre los siglos XVII y XVIII, no podía estar fuera de ese encuadre. Pesa en verdad en la obra que hoy ha llegado a nosotros del toledano mexicano el magisterio de López, Calderón y de los seguidores de estos, así como la doctrina ilustrada del siglo XVIII, doctrina que, como hemos demostrado en algún estudio nuestro, ya encontramos en 1690 en la obra de don Carlos de Sigüenza y Góngora, Infortunios de Alonso Ramírez. Esto último, esto es el seguimiento de la doctrina ilustrada, lo prueba en el juego mitológico al que recurre Vela en su obra Si amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, orientado este juego mitológico a valorar por encima de todo una virtud, en este caso la virtud de la prudencia, tal como lo demuestran los versos que elijo entre otros. Diálogo entre Telémaco y su mentor. ¿Qué haremos, mentor, en tanto riesgo? Ahora falta el brío, vencerle con el valor, y hay valor que contra hechizos pueda bastar, el que nace de la prudencia, hijo mío. El mentor, respondiendo a Cupido, de ese riesgo le sacará la prudencia, y Minerva, antes de que la música incite a elevar el ancla del barco en el que Telémaco se aleja de Caliso, apostilla: no temáis, que quien de amor sabe huir con la prudencia, sin que le abrase su fuego, ondas de incendio navega. Lo prueba el valor que se da a los sentidos, al consejo de la persona mayor, la incitación a huir de la ocasión que lleva al mal y a la aceptación del menor entre dos males, doctrina que toma cuerpo en dicha obra. Y lo prueba la presentación del castigo como causa de los vicios o la inutilidad de la venganza, cosas estas dos que se iluminan en el texto de la pérdida de España. Y en cuanto a lo primero, magisterio de López, Calderón y seguidores de estos, las tres obras de Vela se montan, como pedía López en Arte de hacer comedias, en torno a una única acción. Si es el amor de Caliso por Telémaco el centro de Si amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, y la pérdida de España a manos de los moros por la venganza de una mujer despechada, y la traición del padre de esta a Rodrigo lo es de la que lleva ese título, una única acción en torno a la enseñanza es la que aglutina todo el acontecer de apostolado en las Indias y muerte de un cacique, evangelización de los indios aztecas con el adoctrinamiento y proclamación de la fe cristiana, con un protagonista, Fray Martín de Valencia, en quien se simboliza la labor misionera y catequética, enseñanza religiosa y humanística de los franciscanos, y que se ilumina como símbolo de la Iglesia a la que presta su ayuda el poder civil, el Estado en ese caso, encarnado en la figura de Hernán Cortés, por lo que este es símbolo de aquel. Vela ha apostado en esta comedia en relación a la creación de caracteres por los símbolos. Frente a estos dos símbolos se sitúa otro, Azotencal, que encarna al pueblo de la idolatría y la poligamia, y que es vencido por la fe cristiana precisamente cuando éste, Azotencal, al no poder vencer la fe de su hijo Cristóbal, ni con halagos ni con castigos, lo sacrifica. Un Azotencal que, al ser descubierto en su traición a Cortés, es vencido y condenado a muerte por el poder civil, no por no haberse convertido al cristianismo, sino por su traición y rebelión contra la autoridad civil. Acción única desarrollada en plurales lugares, bosque, salón, lago, selva, etc.,
y cuya solución se da como quería Lope en la última escena. Dividido en dos partes el asunto, aconseja Lope, ponga la conexión desde el principio hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no lo permita hasta que llegue la postrera escena, porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas. Y acción única en 3 jornadas en las que, como el mismo Lope exigía, en el primer acto ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para. Y así, tengo en cuenta la obra citada en primer lugar, si en la primera jornada se pone el caso, llegada de los misioneros franciscanos para adoctrinar, catequizar a los indios aztecas, en la segunda y hasta el medio de la tercera se enlazan los sucesos, mezcla de religiosos y extrarreligiosos, lo que explica la exposición sobre el escenario por los protagonistas de la doctrina cristiana en torno a Dios Trino, Cristo Hijo de Dios y de María, la fe, lo que es ser cristiano, la dignidad del sacerdote, la condena de la idolatría y poligamia, la exaltación de la Virgen María concebida sin pecado original, el poder de ésta frente al demonio, la tentación de éste ofreciéndole a Fray Martín riqueza frente a su pobreza franciscana y el rechazo por parte del fraile. La mitad de la tercera jornada, sigo teniendo presente apostolado en las Indias, sirve para ofrecer el enfrentamiento de la fe cristiana con la idolatría y poligamia, y el enfrentamiento del cacique rebelde con Cortés. Como lo hiciera Calderón, Vela acumula toda la intensidad en la parte central y en los momentos cumbres, sobre todo en la tercera jornada. El triunfo de la fe cristiana, en el que ayudan ángeles y el apóstol Santiago sobre la idolatría, la poligamia y el rebelde Azotencal, a los que auxilian sus dioses paganos, el demonio encarnado en un dragón que aparece sobre el escenario echando fuego por la boca, acompañado de truenos y rayos que incendian las embarcaciones de los españoles, es un triunfo que se resuelve de un modo incruento. Azotencal sale vivo y se esconde en el bosque. En cambio, el triunfo del poder civil, triunfo de Cortés sobre el cacique rebelde, se cierra con la condena a muerte de éste. Un juego, pues, epopéyico sobre el escenario. Epopeia, para Horacio, recordemos, es res gestae regumque ducumque et tristia vela. 2 caudillos frente a frente con los suyos, cada uno, a quienes ayudan sus divinidades, y un enfrentamiento a muerte y muerte de uno de ellos. En cuanto a los personajes, nuestro autor usa de los que pide el tema, históricos para sus obras, apostolado en las Indias y la pérdida de España, vestidos con la vestimenta adecuada, como aconseja Lope en su arte de hacer comedias, pero también inventados como el gracioso mendrugo de apostolado en Indias, para rendir honor a lo aprendido, poniendo en su boca el cierre de su primera obra, y también de personajes extraterrenales, recordándonos algunos de estos personajes al Calderón de la obra mariana titulada La Aurora de Copacabana. Así, si en la obra de Calderón son ángeles los que cantando invitan, venid, corred, volad, y en el blanco matiz de su frente hallaréis deshojado el jazmín, etc., invitación a la que se hace eco la música repitiendo el primer verso, en la obra de Vela 2 ángeles a dúo invitan, al triunfo feliz, volad y venid, al glorioso afán, escuadra celestes que el cielo habitáis, volad, venid, llegad. Y si en la tercera jornada de la obra de Vela, apostolado en Indias, se impone la afirmación del culto a la Virgen y el triunfo de la cruz en Nueva España, eso mismo ha podido encontrar el toledano en la obra de Calderón citada. En fin, esos ángeles que descienden del cielo y ayudan a Cristóbal en apostolado en las Indias y que nos hacen pensar en los dramas de santos de Tirso de Molina y en alguna obra pictórica de Zurbarán, bien pudieran ser copia de los que ayudan a Yupanqui en la Aurora de Copacabana de Calderón. Junto a estos personajes y los mitológicos que animan su obra, si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, hay que resaltar en Vela el uso y recurso a la música, que embalsama el ambiente, incita a los personajes y eleva la acción en la contemplación del espectador, y el canto para ennoblecerla.
surcad tritones Nereidas a la orilla, siendo timón las olas de escamas guarnecidas. Virad a tierra, y las voces repitan sirviendo de clarines, viva Caliso, viva. Venid navegantes a ser la divina Caliso, venid, corred, llegad a prisa. Música y canto, que en su obra de tema mitológico, si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, adquieren gran protagonismo, cuando Caliso, subido encima de una mariposa y llevado por ella, lo que eleva al sumum el uso de la fantasía de vela, canta. Vuela, vuela mariposa, baja la tierra, baja, corta los vientos con cuchillos de tus bellas alas. Busca el incendio, ronda la llama, anhela el fuego, pues aspiras ansiosa a lo que abrasa. O cuando la música se hace lamento por causa del desamor, ay de aquella que ama donde no tiene recompensa. O cuando la música unida al canto de Plutón y Caliso parece más que rogar, angustias, dolores, tormentos, martirios contra Telémaco, esgrimid los filos. Bramen los vientos, tiemble la tierra, ardan las aguas, el fuego prenda. O cuando es a la música a quien se le da todo el protagonismo para cerrar la comedia. Leva al ancla marinero, vira, estribor, iza, aferra, que si amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia. En la métrica, fiel es al consejo que da López en su arte de hacer comedias, el romance para el relato de la historia o el asunto, romance en que caben versos como los que sirven al rey don Rodrigo para declarar su hidropoesía amorosa hacia Florinda, la hija de don Julián. Sin poder templar mis ansias, bebiendo está su hermosura hidrópicamente el alma por los ojos, sin que pueda saciar la sed que me abrasa. La redondilla y los versos asonantados para la bienvenida, alabanza, proclamación y disposición de servicio, comunicación de sentimientos, justificación de algo. La silva para el lamento y ruego, deprecación, optación, proclamación de la fe cristiana. La cuarteta sonantada para la súplica, la sestina para la súplica, el ruego y el mandato. El pareado para el lamento, el soneto para la deprecación. La décima para la queja y el ovillejo, acompañado de la música para el deseo e incitación a realizar una acción. Un uso o manejo de la métrica que pone distancia entre las tres obras, ya que la desigualdad se hace notar en demasía, más rica apostolado en las Indias que las otras dos, y menos rica la pérdida de España, que si amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia, pues si en la pérdida de España los 789 versos en los que se apoya el desarrollo de la acción dramática se abrochan en solo 3 tipos de estrofas, silvas pareadas, redondillas y romances, lo que nos indica que es el relato histórico lo que se impone en el desarrollo de la acción dramática. Si en amor excede al arte sus 960 versos que sirven para escenificar el tema mitológico, se agrupan en romances, silvas pareadas, cantos, redondillas, décimas y versos populares, prueba de que los sentimientos de los protagonistas no quedan ahogados en el relato de sus acciones. Y por encima de las 2 obras referidas, Apostolado en las Indias, con sus 1209 versos, anudando frente a las 3 estrofas con las que se da vida al desarrollo de la pérdida de España, o a las 7 en las que se apoya si amor excede el arte, 11 estrofas, romances, redondillas, versos asonantados, silvas pareadas, cuartetas asonantadas, sestinas, quintillas, silvas, canto, pareados y soneto, que ponen equilibrio entre el relato de la acción y la manifestación de los sentimientos de los personajes. Da cierta importancia a López en su arte de hacer comedias al uso de la sentencia. El discípulo Vela así lo hará. El estilo viene marcado por el uso de adjetismos y mezcla de estos con el español y apoyado en los recursos propios de la época. Admiración, interrogación, ahí el ubisún, apóstrofe, optación, metáfora, pocas, etc. Y el recurso a fenómenos extraterrenales ya indicados, profecías, agüeros, soliloquios, como el de Florinda frente a las dudas que la acercan ante el amor de un Rodrigo, que juega a medio decir amor. El juego poético con la insinuación de Rodrigo y la imaginación en Florinda, que será resuelta
para el público por Estela con un «Oiga el diablo que la quiere», y diálogos con cierto encanto como el sostenido entre don Rodrigo y Florinda, y donde aquel sella su promesa de esposarla con un «Antes faltará en la luna sus menguantes y crecientes, los peces en el mar, las flores en la tierra o las fieras en los montes». Este breve apunte de análisis, especialmente de su obra Apostolado en las Indias, prueba claramente, y con esa intención lo he hecho, que el talento creador de Vela se ajustó al modo de hacer teatro en la península y que su empeño fue, bajo esos signos, el de enseñar deleitando a los espectadores de México. No están desacertados, pues, quienes refiriéndose a nuestro autor se han fijado como punto de referencia a López y Calderón y a los seguidores de estos, porque cierto es que ninguna de las tres obras de Vela que han llegado hasta nosotros hay detalle alguno que las distinga de las que escribieron durante el siglo XVIII los imitadores de Lope y Calderón, argumentos quebradizos por su relación con lo fantástico y lo sobrenatural, largas tiradas de versos llenos de frases vacías, de tono rimbombante y de poca inspiración, ensayo de humorismo pueril y sandio, con un efecto retórico favorito que frecuentemente empleó Calderón y que queda reflejado en estos versos puestos en boca de Azotencal y tras de los cuales se deja caer el telón de la segunda jornada. Pues el cielo en mi contra se declara, oscureciendo sus luces en la tierra amontonada, y la tierra amontonada me embaraza mis intentos, el viento oprimido brama por asombrarme, el abismo conjurado se desata en mi ofensa, ni el abismo, viento, tierra, cielo ni agua no han de poder estorbar el rigor de mi venganza, pues escondida en el pecho la tendré para lograrla. Mas una cosa es clara, quien en el prefacio de la primera jornada de apostolado en las Indias se presenta como Eusebio de los Eusebios, es escritor con acierto en todo, como lo demuestran las obras de cuatro Eusebios, como afirman Jefferson Riedesville y Francisco Monterde, fue en su tiempo la más relevante figura del teatro mexicano. Durante un cuarto de aquel siglo se mantuvo en sus escenarios con una popularidad siempre creciente. En los abundantes documentos hace poco descubiertos y citados ahora por primera vez, se perfilan no solo el hombre y la obra, sino también las condiciones en que un autor de aquella época se veía obligado a vivir. No se le concedía en lo social el tratamiento de señor. En el orden jurídico no se le permitía comparecer ante los tribunales para defender sus derechos. No tenía económicamente más crédito que el de sus fiadores. Pero rodeado de todos esos obstáculos supo Vela imponerse y hacerse respetar. Su labor fue reconocida y a pesar de las sentencias de prisión dictadas en su contra por causas baladíes, pudo conservar su libertad aquel hombre que tanta falta hacía en las Candilejas. A lo largo de su carrera mantuvo siempre viva la fe en el arte y no escatimó esfuerzo alguno para dar a México un teatro como él creyó que debía tener. Tengamos presente las tres obras a las que nos hemos referido. Vela ha pretendido deleitar y enseñar con la escenificación de unos hechos históricos y mitológicos, ha querido deleitar con la escenificación de actos fantásticos a los que uno puede dudar de considerarlos como verosímiles, y fue su propósito el de enseñar el valor de la virtud, el consejo y otros valores que el siglo hispánico de la Ilustración seguía. Y teniéndolo presente, hemos de afirmar que nuestro autor fue fiel a sus siglos, al XVII apoyándose en las normas para la composición de las obras dramáticas y al XVIII aceptando y dando vida sobre las tablas su doctrina. Cierro esta conferencia con lo que ha dejado escrito del toledano que se fue a México como autor y allí se convirtió en autor dramático, Armando de María y Campos, en su obra Andanzas y picardías de Eusebio Vela. Vela es el mejor y más fecundo autor teatral mexicano del teatro español y criollo del primer tercio de aquel siglo tan español, durante el que México empezó a descubrir los innumerables caminos de su nacionalidad definitiva. Gracias.
Nota administrativa. Por favor, los diplomas se entregarán a partir del 15 de enero en horas de oficina en la Secretaría de la Fundación. Ilustrísima señora doña María Ruiz Trapero, con su permiso cierro la sesión. Se levanta la sesión.